Hola, mi nombre es Facundo Marengo y soy divulgador de la biología. Y como divulgador de esta rama de la ciencia que es la biología, tengo que decir que la biología es una ciencia multidisciplinaria, es decir, que necesita ciencias como física, química, bioquímica, entre otras ciencias. Es normal que dentro de la biología misma haya diferentes tipos de sectores acerca de diferentes fenómenos biológicos y diferentes temas de la biología, entre ellos el origen de la vida. Pero como la biología es una ciencia, primeramente me gustaría definir qué es la ciencia para que podamos llegar a una conclusión en este video. Entonces, ¿qué es la ciencia? La ciencia proviene de la palabra ciencia, que significa conocimiento. Mediante la ciencia podemos saber diferentes fenómenos naturales, como por ejemplo, por qué escuchamos el sonido de los automóviles, por qué los objetos caen a una cierta velocidad o por qué las hojas de los árboles son verdes. Algo que diferencia la ciencia respecto a otro tipo de pensamientos es que la ciencia necesita evidencia para poder llegar a una conclusión y siempre está en continuo movimiento. Por ejemplo, durante mucho tiempo se pensó que el universo era estático. Sin embargo, gracias a los trabajos de John Lemaitre, hoy podemos saber que el universo siempre está en continua expansión. También mucho tiempo se creía que Plutón era un planeta, hasta que luego, por las características que tiene, dejó de ser un planeta dentro del sistema solar. También un experimento donde se tiró una piedra y una pluma. En ese momento se llegó a observar que la piedra caía más rápido que la pluma. Sin embargo, ese mismo experimento se volvió a replicar, pero esta vez en el vacío, es decir, sin resistencia al aire, y se llegó a demostrar que la pluma y la piedra, un objeto que tiene mucho más masa que la propia pluma, ambos llegarán al suelo al mismo tiempo. ¿Y por qué ocurre esto? Pues básicamente porque la Tierra atrae a todos los cuerpos a la misma velocidad. Este mismo principio lo podemos aplicar para el origen de la vida. Pero antes me gustaría poder aclarar de que estas simplemente son teorías. Son posibles respuestas de cómo empezó la vida en la Tierra. Sin embargo, dentro de todas estas teorías hay una que es aceptada por la comunidad científica. Pero antes de poder decir cuál es esta teoría, me gustaría primeramente decir cuáles son otras teorías acerca de cómo empezó la vida en este planeta. Una de las teorías que dicen de cómo empezó la vida en la Tierra es la teoría creacionista. Esta teoría afirma que uno o varios dioses crearon al hombre y por tanto a todos los seres vivos. Este tipo de creencia puede variar dependiendo de la cultura y la época en que estamos hablando, ya que los seres vivos a lo largo de la historia, por medio de las religiones, han tenido diferentes tipos de explicaciones de cómo empezó la vida en la Tierra. La siguiente hipótesis de cómo empezó la vida en la Tierra es un poco extraordinaria. Esta teoría es la panspermia. Esta teoría habla de que la vida se formó en algún lugar del universo y que llegó aquí en la Tierra por medio de asteroides, cometas, incluso por medio de naves espaciales, es decir, por extraterrestres. Esta teoría cobró mucha fuerza en el siglo XX. La siguiente hipótesis de cómo empezó la vida en la Tierra es la teoría de la abiogénesis. La biogénesis tenemos dos tipos, la biogénesis clásica y la biogénesis moderna. La biogénesis clásica se basa en los postulados dichos por Aristóteles. Aristóteles decía que organismos orgánicos surgían a partir de organismos inanimados o putrefactos. Por ejemplo, si veían una carne en descomposición, luego de muchos días aparecían muchos tipos de organismos biológicos. Y por último tenemos la abiogénesis moderna. Esta teoría afirma que en la Tierra primitiva, elementos primordiales y por medio de colisión de asteroides reunieron las condiciones necesarias para que pudiera
surgir biomoléculas orgánicas y luego de ello las células y por medio de las células la evolución de todos los organismos. La conclusión que quiero llegar con este video es que todas estas teorías tienen algún tipo de fundamento. Ninguna de todas estas teorías reúne el 100% de evidencia para poder decir cómo empezó exactamente la vida en la Tierra. En mi caso particular, yo creo que la vida surgió como dice la biogénesis moderna, pero cada quien es libre de creer cómo empezó la vida en este planeta.